Bienvenidos, creadores, a un episodio más de Crea tu Historia Podcast. Estamos muy felices de tenerlos otra semana más aquí con nosotras. En el episodio de hoy les vamos a enseñar cómo establecer sanos límites para contigo y obviamente para los que te rodean, porque sí, nosotros creemos y sabemos que también necesitamos límites de parte de nosotros mismos y ya te vamos a contar por qué y cómo funciona eso. Sí, yo creo que después de toda esta temporada hablando de relaciones de amistad, evaluar más o menos tu círculo de amistades, evaluar si tu relación amorosa es sana en este momento, no perfecta, pero sí sana. Creo que luego de todo eso que hablamos, em, sí se tiene que hablar de cómo, o sea, no de qué son, ¿no? Porque yo creo que está muy claro, no de qué son esos límites, porque va a ser diferente para cada quien, sino por qué es necesario y cómo poner esos límites en esas relaciones, porque evidentemente si hay líneas que tú, porque digo, repito, es diferente para cada quien, si hay líneas que tú no quisieras que otra persona cruce, pero esas personas lo están cruzando, entonces dejamos como de estar pendiente de nuestras propias necesidades para poder complacer a otros, o sea, ya sea por miedo, por inseguridad, por miedo al rechazo, etcétera. Entonces, sí creo que es un tema que venimos como sí, esto como que venimos cocinándolo, ¿no? O sea, hablando de todo este tema, y luego llegamos aquí como para darte, em, soluciones, diría como algo que te ayude a que los demás puedan respetar esos límites, pero que tú también puedas respetar los límites de los demás, ¿no? Así lo veo yo. Exactamente. Pero bueno, primero que antes de entrar como más de lleno en este episodio, vamos a hablar un poquito sobre por qué necesitamos esos límites, ¿no? Tú ya lo dijiste un poco, pero vamos como siempre nosotros, vamos a hablar una parte un poquito teórica y luego de nuestra experiencia y sobre todo de dónde viene eso, de dónde viene el que necesitamos límites, ¿no? Pienso que la mente humana intenta protegerse y aceptar las peticiones de los demás como un instinto de supervivencia, ¿no? Porque obviamente como ser humano nos va a dar miedo que nos rechacen, que nos da pena ciertas cosas o nos da vergüenza ciertas cosas o simplemente sentimos miedo a ser juzgado. Entonces, si tú eres una persona que te cuesta poner límites, probablemente en algún momento vas a descuidar tus necesidades personales, vas a poner siempre como que al otro como primera opción y a ti como última, pero no porque te ames menos o te ames más, sino precisamente porque no sabes, vamos a decir, que establecer esos límites con otras personas o incluso con cosas de ti mismo que quizás eh, haces y no te conoces, o sea, no conoces ahí cuáles son tus propios límites, ¿no? Pero la buena noticia y que nosotros aquí siempre es como que una luz al final del túnel es Sí, que pues. tú puedes, es que siempre se puede reaprender. O sea, y por eso estamos aquí, por eso estamos hablando de este tema, porque pienso que lo primero es hablarlo, lo primero es sacarlo de adentro, ponerlo en papel o ponerlo allá afuera y decir, mis límites son estos y no estoy dispuesta a negociarlos con otra persona, ¿no? Y yo creo que en nuestra experiencia personal nos ha costado, bueno, voy a hablar por mí, me ha costado como mucho poner límites a otras personas por eso mismo que tú dices, o sea, por querer complacer, hasta por miedos, porque o sea, yo recuerdo que, por ejemplo, no sé si estaba saliendo con alguien y me decía, por ejemplo, no sé, ¿quieres ir a comer? Y yo decía, hoy no puedo, pero si le digo que no, entonces si no me invita más, era como que era por miedo. Y yo creo que cuando uno empieza a hacer las cosas con miedo, uno empieza una amistad por miedo, uno comienza una relación amorosa con miedo, estás comenzando esa relación desde la carencia, ¿no? Desde el se va a ir, desde el no puedo decir que no, desde el no quiero que sienta X, y en realidad nosotros no somos responsables de lo que sienta la otra persona, ¿no? Entonces yo Claro. creo que
con el tiempo y la ayuda de la comunicación asertiva, la inteligencia emocional, que no es fácil decir que no. O sea, de verdad no es fácil decir que no, sobre todo a alguien que tú quieres. O sea, no es fácil decir: "Mira, estás sobrepasando mis líneas de respeto", o no es fácil decirle a otra persona, o inclusive una amiga: "No quiero ir, o sea, estoy cansada, no quiero estar aquí", o "No quiero salir". O sea, no es fácil porque al final, como tú dices, como que esto viene de atrás y nosotros sentimos que pertenecemos, ¿no? Entonces, cuando nos sacamos de ese círculo, es como que no es consciente, pero es ese pensamiento, ¿y si me sacan? ¿Y si ya no pertenezco? ¿Y si Exacto. piensan que soy aburrida? ¿Y si piensan que, sabes? Como que todos esos pensamientos que no son solo el rechazo, ni el miedo, ni la inseguridad, son como estos patrones y formas de, sí, de pertenecer, de decir: "Okey, yo no me voy a sacar de este círculo, a pesar de que no quiero estar haciendo lo mismo que están haciendo, por no dejar de ser parte de este círculo", ¿no? Y no necesariamente tiene que ser así. Correcto, correcto. Todos esos y sí, tal cosa. Ujú, Yo, a ver, en mi caso personal, a mí me costó mucho establecer límites, sobre todo aprender, conocerme un poquito más, no aprender, sino conocerme un poco más para saber qué era lo que no me gustaba con respecto a muchas áreas de mi vida. Por ejemplo, en el ámbito laboral a mí me costó mucho establecer límites porque yo soy una persona súper trabajadora, o sea, me encanta trabajar, obviamente no me gusta el trabajo, pero me costó el establecer esos límites de que a mí me podían llamar quizás a las 11 de la noche y decirme, necesito algo para mañana. Obviamente como diseñadora uno puede estar como que muy propenso a que pase eso, ¿no? Pero ujú. a mí me decían, por ejemplo, yo podía durar hasta las 11 12 de la noche trabajando en algo que me decían para allá. Entonces resultaba muy desgastante. Entonces entendí y me conocí de que eso no era el estilo de vida que quería, ni tampoco, no nada más el estilo de vida, el estilo de trabajo que debería llevar, sino que debía establecer unos límites y decir, por ejemplo, mañana lo hago. Cosas tan simples como Claro. mañana lo hago, ahora no puedo, estoy, por ejemplo, ya dejé de trabajar, mañana en mi jornada lo vuelvo a hacer. Y eso no tiene absolutamente nada, nada, nada que ver con que te importe o no te importe la persona, el trabajo, sino que siento que yo, por ejemplo, necesitaba entender que tengo que tener mi tiempo y mi espacio, ¿no? Y que más bien lo que Ujú. estaba era desgastándome y obviamente le daba un poder a la otra persona de pensar que yo siempre iba a estar ahí. O sea, en un punto de que no es sano, ¿ok? Porque obviamente es lindo que la otra persona sepa que para lo que te necesite, tú vas a estar y tal, pero es como que no, o sea, desde el punto de vista que no es sano, no debo estar ahí, ¿no? Y en cuanto, por ejemplo, Sí, más que con amistades, a mí me costó mucho establecer límites familiares, o sea, es decir, con mi familia, con mi mamá, o sea, el establecer ese tipo de límites de no puedo ir contigo porque mi mamá y yo teníamos una relación de que todo lo hacíamos juntas, de que ella iba a hacer claro. algo o quería hacer un curso nuevo y me decía para hacerlo con ella. Entonces llegó un punto que era como que yo también tengo mis sueños, mis metas y está bien que no estén alineadas con las tuyas, pero tuve que empezar a poner esos límites que no fueron agradables, creo yo que para ninguna de las dos partes, de decir, no puedo, no puedo, no quiero, en este momento no, quiero hacer otra cosa, ¿sabes? Entonces, sí, fue creo que un camino, un camino complicado todavía, me cuestan muchas cosas, o sea, porque como tú dices, por ejemplo, el miedo de ser juzgado, el miedo de que la otra persona crea que a ti no te importa, el miedo Ujú. de creerte ¿de verdad me importa? O sea, ¿sabes? Como que, ¿de verdad será que estoy actuando mal? ¿De verdad lo estoy haciendo bien? O sea, como que yo, no sé tú, pero yo, por ejemplo, empezaba como que a reclamar muchas cosas en mi cabeza de saber si estaba en lo correcto o no, ¿sabes? Y eso es lo Okey. bueno. Pienso que
no tienes que estar en lo correcto. La verdad es que no tienes que estar en Exacto, lo correcto, solamente saber que si eso no te hace sentir bien, em, entonces como que no lo hagas, o sea, como que no tienes por qué ir más allá de lo que realmente quieres. En estos días, por ejemplo, precisamente, yo le estaba contando algo a Paola y le digo como que es que tuve que poner mi límite, porque a mí como ujú, persona no me gusta esta situación. Entonces, si no me gusta esta situación, no quiere decir que yo esté bien o que esté actuando mal, ¿sabes? Como que no hay un juzgado de lo bueno y lo malo, sino que sencillamente no me gusta esta situación para mí, o claro, sea, yo como persona no me gusta, entonces yo tengo que poner mis límites y da igual cómo se los diga a la otra persona, la otra persona no se los va a tomar bien. O sea, como que depende, o sea, obviamente depende de depende la de las persona. formas, obviamente, también, ¿no? Pero me refiero a que muy probablemente cuando una persona establece límites, la otra persona puede llegar a tomarlos de una forma negativa, a manipular, porque es como que, ¿por qué antes sí me permitías y ahora no? Ujú, ¿Por qué antes sí y ahora no? ¿Sabes? Entonces, total. por ahí va la cosa. Sí, y de hecho, con todo este tema de la maternidad, que tu estilo de vida cambia y los lugares a los que tú frecuentas cambian, inclusive tus amistades cambian, ¿no? En mi caso, yo creo que mis amistades no cambiaron mucho porque son amistades que tengo lejos. Y la Ujú. gente que está aquí vivió el parto conmigo, o sea, como que vivió esa transición de pasar de Paola sin hijos a Paola con hijos. Pero yo, por ejemplo, me he encontrado en muchas situaciones que me invitan a un lugar y yo digo como que no, gracias, porque no es un lugar para Mauro, o se va a hacer de noche, está haciendo frío, o no me parece un lugar adecuado para él, o inclusive si es un café o un restaurante, muchas veces digo que no, porque él, o sea, no es su día, y digo, ¿para qué voy a ir? ¿Para sufrir yo? ¿Para que él esté corriendo, llorando dentro de un lugar donde hay otras personas? Es como que también decir como que está bien decir no puedo y está bien decir no quiero, porque Exacto. yo creo que el no quiero no se toma tan bien para las otras personas como el no puedo, porque el no Ajá, puedo es como que, ok, no puede hoy, pero el no quiero, creo que la gente se lo toma como más personal. Pero eso no tiene nada que ver contigo. O sea, está bien que no quieras, que no tengas ganas, que estés cansada, lo que sea. Entonces, aquí te vamos a dar pasos para aprender a poner sanos límites. Es como conocer esta parte, la otra parte, la parte interior, la parte exterior, como para decir cómo aprender a decir que no, prácticamente, cómo aprender a poner ese límite. Vamos como siempre pasándonos la bola, pero yo quiero comenzar diciendo, hay que identificar, como decía Vane, cuáles son tus límites. O sea, no se puede poner una línea que tú no sabes que existe, ¿ok? Y cada quien tiene su vara, vamos a decirlo así, su propia vara con la que mide qué tanto soporta. Y yo sigo a un psicólogo en Instagram y él siempre dice, tu nivel de autoestima siempre va a ser del nivel de situaciones que soportas. O sea, no quiero como adentrarme en el tema, creo que se entiende solo, pero tú misma vas a medir cuánto, qué soportas de los demás, cuánto soportas de los demás. Y esa vara la pones tú. O sea, como que, como dice Vane, no hay nada correcto o incorrecto, pero sí es importante que identifiques. Ahora, si estás en una situación que dices, Pau, yo no sé cuáles son mis límites, yo no sé decir que no, yo siempre digo que sí, soy una persona súper complaciente. Yo creo que una forma de identificar cuáles son esos límites es tus emociones, son tus emociones. O sea, ¿cómo te sientes cuando te invitan a ese lugar? ¿Cómo te sientes con esa persona? ¿Cómo te sientes con esa situación? Si te están invitando a un lugar y tú te sientes, es que eso se siente, sientes como que, ¿sabes? Como cuando por pesadita, dentro tú dices, coño de la madre, qué ladilla, no quiero, qué ladilla, no es quiero ir como para allá. pesada. Sí, o sea, ya tus emociones, tu cuerpo te están expresando que no quieres estar ahí, que te sientes incómoda quizás en ese lugar o con esa situación. O, por ejemplo, ¿cómo te sientes cuando tu pareja te alza la voz? ¿Cómo te Claro. sientes cuando tu pareja X hace algo que no te hace sentir bien? Bueno, no te estás sintiendo bien, entonces allí hay que establecer un límite, ¿no? ¿Cómo te sientes ante ciertas propuestas? Está bien decir que no.
Lo que pasa es que eso sí aprende, porque nos han educado a siempre decir que sí. Y sobre todo cuando éramos chiquitos, cuando llegábamos, no sé si te pasaba, cuando llegabas a casa de un familiar, de un tío o de alguien, como que saluda. Y tú, no, no quiero. O sea, no sé, tenías 4 o 5 años. No, no quiero, saluda. O saluda con un beso. ¿Por qué? ¿Por qué tú tienes que obligar a un niño a saludar con un beso? O a darle un abrazo a alguien que no quiere darle un abrazo. Ya que A sea mí me perverso. pasaba mucho, pero no cuando llegaba, a ver, a mí personalmente no me gusta saludar cuando llego a un espacio. O sea, no me gusta saludar con un beso y un abrazo, me explico. Hay gente que sí, de que, hola, tal, y te doy un beso. A mí no me Yo, gusta ese contacto como que con la gente desconocida o que quizás no suelo frecuentar, ¿no? Pero no me gusta es ese de que cuando yo llego y tengo que saludar con un beso y un abrazo a las demás personas, y esa sensación lo sentía mucho. Por ejemplo, cuando llamaba la tía Pepita que cumplía años y tu mamá la llamaba y te decía, toma, habla con Paola, toma, habla con Vanessa. Uf, ese momento era tan incómodo. Sí, súper incómodo, de verdad. O sea, no sé por qué razón se tiene que, o a ver, yo llego a un lugar y obviamente por educación le digo como que Mauro saluda, pero yo no voy a decir, Mauro abraza a Vani, ¿por qué? O sea, si él quiere te abraza y poco, y además los niños se van como que desenvolviendo poco a poco con el tiempo, te van agarrando confianza mientras llegan al lugar, pero no entran a un lugar totalmente desconocido y un niño de 2 años, hola, ¿cómo están? Eso no existe, o sea, de verdad, nunca lo he visto en un niño. Los niños llegan como que poco a poco y ya cuando se desatan, fiesta, o Así, sea, se montan hasta en el mueble. Pero sí, vamos con el paso número 2, que es súper importante, o sea, respetar los límites de los demás. No hay manera en el mundo de que podamos pedirle a la otra persona algo que nosotros no estamos haciendo con ellos. Entonces, yo creo que el primer paso va a ser evaluar cuáles son los tuyos, cómo tú te sientes y luego evaluar cómo te estás comportando con las otras personas. Porque es importante tener como esa congruencia en decir, por ejemplo, hay personas que no les gusta que les insistas y hay personas que sí. Por ejemplo, mi papá era una persona que decía, no, viene mi cumpleaños, no me compren una torta, yo no quiero torta, ya saben, yo no quiero cantar cumpleaños, pero cuando llegaba el día y tú no le tenías una torta y no le cantabas el cumpleaños, eso te lo iba a recordar por toda tu vida. Ese año que yo cumplí años y ustedes ni siquiera tuvieron el detalle. Entonces yo sé que es una persona, porque la conozco, que no que le gusta que le insistan, pero esa insistencia en el sentido de que yo igual se la voy a comprar, porque yo sé que exacto. igual en el fondo quiere su torta. Pero hay personas que no, hay personas que te dicen, no quiero nada este año, por ejemplo, no quiero cantar cumpleaños, no estoy en el mood, y como las conozco, digo, voy a respetar eso. En el caso de Miguel, que pasó este año, que te dije, no, no hicimos nada, porque él literal dijo, no quiero nada, y si yo me aparezco con algo, o sea, cuelgan cabezas, Exacto. literal. Entonces yo creo que al conocer a las otras personas también tenemos que ser congruentes y el conocerlas también nos va a dar como esto, como que nos va a dar el paso de decir, ay, aquí es como que quiere que lo quieran, pero no quiere decir que lo quieran. Y hay Ujú. otros casos que no, que es verdad, ¿no? Porque hay personas que se comunican de esa manera, hay personas que te dicen, no, no, tranquilo, pero quiere que les jalen bola. O sea, es una realidad. Claro, exacto, exacto. Yo creo que más que conocer la persona, también es conocer un poquito el tono en el que la persona te dice las cosas. Sí. Porque, pues, puede que tú, no sé, estás en una situación de trabajo, tú no conoces mucho a un compañero de trabajo, por ejemplo, porque, bueno, a lo mejor es nuevo o tú eres nueva y a ti te gusta hacer bromitas jocosas. Pero si tú te das cuenta que esa otra persona, o sea, es como que tienes que estar muy, muy pendiente, o sea, uno no puede ir, siento yo, que tú no puedes ir por la vida como que con los ojos cerrados y que como a mí me gusta esto, siempre hay que hacerlo así o a todo el mundo le va a Claro. gustar. Entonces, por ejemplo, si tú haces ese tipo de bromitas, que a lo mejor tú te das cuenta que la otra persona no se ríe o quizás se pone un poco incómodo, su expresión corporal habla muchísimo y quizás no te sigue el juego de la misma forma, entonces tú ahí tienes que como que hacer un parado y decir a lo mejor, mira, esa persona no le gusta
ese tipo de comentarios, por ejemplo, ¿no? Entonces se trata mucho también de ver y analizar cómo la otra persona está respondiendo ante las cosas que quizás, ante las preguntas que tú le estás haciendo, ¿no? Y sin embargo, hacerte muy consciente de que si tú estás dando lo que tú quieres recibir, como yo te decía en estos días, o sea, yo no puedo hacer algo que a mí no me gusta que me hagan, ¿sabes? Entonces, yo tengo que respetar los límites de las demás personas si yo quiero que respeten los míos. Eso no quiere decir que, por ejemplo, que la otra persona los vaya a respetar porque no es un trabajo tuyo. O sea, en el sentido de que yo puedo estar respetando tus límites, pero si tú, Paola, no te has dado cuenta, no sabes que yo tengo límites, no quieres prestar atención, es como que ya no es mi trabajo, es obviamente el tuyo. No, lo que iba a decir es que la parte complicada está en personas que no tienen límites para sí mismas. O sea, ¿Sabes? como que miden el límite de los demás de acuerdo a las de sí mismas. Por ejemplo, ahí es donde viene lo complicado, porque si yo digo, por ejemplo, no, a mí me encanta, y te lo he dicho, a mí me encanta que la gente me venga a visitar aquí en la casa, tener la casa llena, ¿sabes? Como que invitar a la gente, vamos a hacer tapita, vamos a tomarnos algo, y yo llegue y te toque el timbre sin avisar. O sea, quizás no es con una mala intención y yo digo, ay, le va a encantar este detalle, que la visite, ¿sabes? Como sorpresa. Y quizás a ti no te gusta eso. Entonces ahí es donde tiene que existir la comunicación asertiva, donde nosotras como amigas, bueno, ojalá estuviésemos cerca y fuéramos vecinas, pero donde Ojalá tú fuese como ese el caso. me dijera, mira, Pau, como que me encanta que estés aquí, me encanta recibirte, pero de hecho, una vez lo hice con una amiga, me encanta recibirte, me encanta que estés aquí, pero avísame, porque hay días que no estoy, o sea, me encanta tener gente en la casa, pero hay días que no estoy en el mood, estoy demacrada, o sea, tú no sabes cómo yo me siento, o sea, en ese momento, quizás estoy en mi día de la regla, así toda depre, yo toda llorando y alguien tocándome la puerta, o sea, tú no sabes, ¿me entiendes? Y, y bueno, yo creo que esa persona entendió, porque no se lo dije por mal. Y yo creo que algo que ayuda mucho a la comunicación asertiva para esas personas que les cuesta, porque hay personas que dicen, no, mejor no se lo digo, no creo que se vuelva a repetir y se vuelve a repetir. Un consejo que les puedo dar, porque yo también estoy en este camino, o sea, yo soy la persona que peor se comunica en el mundo, pero estoy aprendiendo, es comenzar con algo positivo, o sea, comenzar con algo lindo. Es decir, como que me encanta esto, como que me encanta que hagas esto por mí, pero bueno, después del pero dices lo que no te gusta, pero no me gusta que me llames luego de las 9 porque, sabes, como que ya me has despertado 2 veces, o me encanta que tengas este detalle conmigo, pero la próxima vez porfa avísame con anticipación y así puedo organizarme. Y siento que así el mensaje llega como más lindo y más genuino. Es como que me gusta esto, o sacar algo positivo de la situación, de la persona, del mensaje, y si crees que no hay nada positivo, yo creo que siempre hay algo positivo, así sea una cosa chiquita, o sea, como que siempre decir como que o por ejemplo, si no encuentras nada positivo, a mí me sirve decirle a la persona, quizás no tuviste la intención de, pero así me sentí. O sea, quizás no tuviste la intención de hacerme sentir de esa manera, pero así me sentí. Entonces, igual así le estás dejando saber a la persona que sí, quizás no lo hiciste con esa intención, pero este fue el resultado. O sea, esto fue lo que sucedió y así me estoy sintiendo. Entonces, para preservar todo lo que hemos hablado en la temporada 4, amistades, relaciones amorosas, hasta ex, porque las relaciones se terminan y si tú quieres mantener una relación con esa persona, la comunicación asertiva, me sentí de esta manera, me gustó esto, no me gustó esto, listo, ¿ok? Entonces, sí, es difícil sacar tu vara y luego decir, ah, bueno, mi vara es la vara de todo el mundo. No, no lo No, es. no, no funciona, no funciona de esa manera en la mayoría de los casos. O Ujú, sea, a veces puede que te encuentres con una persona que sí, efectivamente lo que a ti no te gusta casualmente es lo que no le gusta a la otra persona, pero ujú. no pasa así todo el tiempo, ¿no? Pero para llegar a eso es importante también establecer límites contigo mismo, como los dijimos. O sea, muchas veces le estamos pidiendo a la otra persona algo que ni siquiera nosotros nos estamos dando a nosotros mismos.
¿ok? Entonces, lo más importante aquí, por ejemplo, en este paso, es que te cumplas, que hagas lo que dices que vas a hacer y que te cumplas lo que te prometes, ¿no? O sea, de que si tú, por ejemplo, yo lo veo tan simple como decir, si tú le dijiste a alguien, no me gusta que me escribas o no me gusta responder el teléfono más allá de las 10 de la noche. Bueno, cúmplete en que si te escriben más allá de las 10 de la noche, no respondas. O Claro. sea, como no sentirte obligada a, y entonces siempre mirar y decir, es que ella me sigue escribiendo a esa hora. O sea, pienso que la gente también entiende a las buenas o a las malas. Hay quienes literal entienden a las buenas y hay quienes no, y que necesitan a las malas, ¿no? No es que digo que vas a agarrar una escoba y le vas a dar por la espalda a la persona, A eso pero da gana. el Aragán, pero es de que si la otra persona, después de que tú ya lo hablaste, después que le dijiste lo que no querías, esa persona, por ejemplo, te sigue tocando la puerta sin avisar y llega a tu casa sin avisar, no le abras. O sea, Ujú, llegará un punto que dirás, no te abro. ¿Sabes? Porque ujú. si yo ya te lo comuniqué una, dos veces y tú sigues sin querer escuchar lo que yo te estoy comunicando y lo que yo te estoy diciendo, entonces es como que entonces cúmplete tú de decir, si a mí no me gusta, ¿por qué yo tengo que seguir diciendo que sí? Si yo Ujú. ya te dije que no quería, por ejemplo. Suena feo. O sea, suena un poco feo porque obviamente es como radical la cosa, pero Sí, me refiero a que si tú, o sea, que seas también un poco fiel a tus propios límites y establece esos límites. O sea, exacto. con tal de que tú los tengas claritos, creo que es más fácil, entre comillas. Sí, y cuando tú dices, cúmplete lo que te prometes, yo creo que lo decíamos en un episodio que yo hablaba de esta chica que puso en Instagram que tenía una relación abusiva, pero después ella se dio cuenta que ella abusaba de ella misma, no Ok, comiendo bien, am, drogándose o tomando mucho alcohol, etcétera, ¿no? Esto esto parece obvio, pero no lo es, porque a veces le pedimos cosas a los demás que no nos estamos dando a nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, pasa que tú te prometes, ejemplo, mover tu cuerpo, hacer ejercicio 3 veces a la semana, ¿no? Y no te cumples, y es como que, oh, whatever, whatever. Pero hay una amistad o hay una persona que tú sientes que no te cumple y te molesta muchísimo. Y eso es a nivel inconsciente, es como que, ¿por qué no me cumples, no? Y le reclamamos lo que nos deberíamos reclamar a nosotros mismos. O sea, son cosas ujú, que de verdad, si lo ponemos sobre la mesa, no se ven. Es como que tiene que ver eso con lo que me está, porque eso es lo que creemos, con lo que me está haciendo la otra persona. Pero realmente no podemos recibir de otros lo que ni siquiera nosotros no recibimos de nosotros mismos. exacto, Entonces, como este punto, este tercer punto, todo parte de uno, o sea, todo parte de ujú, uno. Si tú quieres que los demás te cumplan lo que te prometen, cúmplete tú. Si exacto. tú quieres que los demás se sientan como una compañía, tú te sientes como tu propia compañía. Que lo hablábamos mucho en el episodio de, ya no me acuerdo el título, pero era como que aprende a estar solo, ¿no? Aprende a disfrutar de Ujú, tu propia compañía. Disfruta de tu propia compañía tú, o sea, como que empecemos por nosotros, que de hecho hay una hay un podcast que Vanessa y yo escuchamos, pero es un podcast no es para todo el mundo, es como que muy místico así, o sea, tiene como muchas capas y tal. Y ella hay un episodio que ella habla de el área laboral, y ella decía que cuando uno recibe abusos de un jefe o de un compañero de trabajo, es que tú estás abusando de ti misma. Y esto no es fácil de ujú, entender. O sea, habrá muchas personas que digan, ¿cómo me vas a decir eso? Mi jefe si me trata mal, mi jefe si me grita, pero realmente ella dice, cuando tú te respetas y cuando tú empiezas a trabajar en tu crecimiento personal, tus límites son invisibles. O sea, tú no vas exacto, por la vida diciendo, yo me respeto y a mí no me gusta que me no, es como tu energía, ¿no? O sea, yo pienso que es como tu energía, la forma en la que caminas, la forma en la que hablas, la forma en que te mueves, que la gente te respeta. O sea, no se sobrepasa ese límite porque tú no permitirías, y si lo permites, es como que te alejas, ¿no? exacto, O sea, si exacto. sucede, si esa persona te grita, si esa persona abusa de ti, es como que
no es que no lo permito, porque esa persona puede hacer lo que quiera, pero no para mí, o sea, no lo permito para mí y simplemente tomo distancia o dejo ese trabajo o lo comunico asertivamente, o sea, hay algo que sucede que es que tú no te dejas machacar, por decirlo así. Entonces, yo también estoy en este camino de cómo me doy yo lo que quiero recibir, ¿no? Y siempre me pregunto, como hay veces que digo, por ejemplo, me siento sola o me siento aburrida, digo, okey, estoy conmigo, estoy disfrutando de que estoy conmigo. O sea, hacernos como muchas preguntas que de repente a la primera no te va a venir la respuesta, Mm. pero con el tiempo sí. Con el tiempo es como que te hace más consciente, pienso yo. Pienso que también es cuando, con el tiempo, cuando o sea, como que te escuchas un poco más, o sea, como aprendes a escucharte y a conocerte muchísimo más en otra área nueva en tu vida, porque esa es la cosa, o sea, que van a aparecer como que diferentes situaciones en tu vida y tienes que aprender a cómo reacciona Paola en esta nueva, cómo reacciona Vanessa en esta situación, ¿no? Yo Ujú, pienso que como último paso para establecer sanos límites que pudiésemos darles es, como decíamos al inicio, identificar cuando no depende de ti. O ujú, sea, es decir, cuando una persona establece un límite de una forma que es amorosa, de una forma clara, ya no está en tus manos que la otra persona pueda comprenderlo, como les decía ujú, al inicio. O sea, en algunas situaciones esa persona probablemente lo va a aceptar, pero quizás va a haber otros momentos en que no lo va a aceptar, no lo va a querer entender. Entonces, nosotros individualmente debemos saber que hay cosas que sí van a estar bajo nuestro control y otras que se te van a escapar de las manos. O sea, algo que sí puedes controlar es, como hemos venido diciendo, comprender tus límites y sobre todo respetarlos. Sin embargo, pues la reacción que vaya a haber de la otra persona al tú comunicarlo eso es lo que no puedes elegir. Entonces, es entender que mientras tú lo estés comunicando y tú seas la persona que más está respetando ese límite, eh, no está en ti el que si la otra persona lo quiere entender o no lo quiere entender. Claro, yo pienso que esto no es un trabajo de que te lo comunique, no necesitas entender, ay, ahí papá, hola otra vez. No, es como que te lo vuelvo ujú. y te lo repito, te lo vuelvo a decir, hasta que en algún punto lo entiendas. De la forma como te la tomes no es mi problema. O sea, es como que ya ahí no es mi responsabilidad, pero yo te lo repito hasta que lo entiendas. No, y ¿sabes qué pasa mucho? Que, por ejemplo, hay cosas que han venido pasando repetitivamente y cuando tú quieres poner ese límite, la persona no lo entiende, no, quizás no porque no quiera, sino porque en su cabeza está como que, pero si toda la vida ha sido así, pasa mucho con los padres, con los hermanos. Y, y porque haya sido toda la vida así, no quiere decir que tengas que quererlo ahora o que tengas que aceptarlo ahora. Entonces, eso tiene que ser parte de la frase. Es decir, por ejemplo, si con mi hermana, si toda la vida ha habido una situación y ya yo no la quiero en mi vida porque no la quiero aceptar, porque no me parece que X, por X razón, en la frase que yo le diga a la persona, el problema es que muchas veces esas frases salen bravas, o sea, como cuando estamos molestos o estamos peleando, Ah, pero claro. si tienes la oportunidad de decirlo chévere, tienes que incluir eso. Ejemplo, yo sé que desde que éramos chiquitas esto ha sido así, o tú, o nos hemos comportado de cierta manera, pero ya no me siento cómoda con esto. O yo sé que toda mi vida me has hablado de esta manera, pero ya no quiero que me digan más eso. O yo sé, o yo entiendo que toda la vida he recibido este tipo de frases de ti, pero ya no me siento cómoda con eso. O sea, es como que está bien, porque es que tú no eres la misma de hace 10 años y tú tampoco eres la Exacto. misma persona de hace 5 años. Entonces, está bien cambiar, pero lamentable o afortunadamente no todo el mundo entiende el cambio porque no todo el mundo quiere cambiar. O sea, no todo el mundo está dispuesto a decir, ay, Paola no es la misma de hace 10 años. No lo soy. O sea, no lo soy y qué ladilla hacerlo. O sea, porque yo tengo que comportarme como la misma chama que estaba en la universidad. No lo soy, ¿no? Em,
Y hay cosas que ya no acepto y hay cosas que ahora sí soy y hay cosas en que las sigo cagando y hay cosas, o sea, así es la vida, ¿no? Sí, Entonces está bien el cambio, está bien ya no querer permitir algo que viene pasando hace 20, 30, 15 años. O sea, y yo creo que eso es lo que más se repite. Y la persona no lo termina de entender porque, ¿por qué si siempre hemos sido así? ¿Por qué si siempre vengo a tu casa todos los viernes? Bueno, porque quizás ahora tengo pareja, porque quizás ahora estoy casada, porque, exacto. Porque tengo un hijo, porque, porque porque no quiere punto, ¿sabes? claro, es que la cosa es que por eso digo, o sea, tu trabajo es saber qué es lo que tú quieres en este preciso momento. Ujú, Y saber qué no quieres seguir permitiendo o recibiendo. Entonces, si es como ese es tu trabajo, o sea, como ese es lo que te corresponde a ti, ahora también es, vamos a decir que te corresponde el comunicarlo como estás diciendo, de una buena forma. O sea, nosotras siempre somos partidarias de que todo puede decirse, todo puede ser comunicado, siempre y cuando esté en los límites del respeto, siempre y cuando se diga de una buena forma y puedes estar molesta. Pero yo, por ejemplo, soy de que si yo estoy molesta, prefiero, o sea, si estoy muy, muy, muy molesta, prefiero alejarme hasta calmarme un poquito, ¿sabes? O sea, ok. prefiero como que me retiro y luego lo hablo, no es que no lo hablo, luego lo hablo con muchísima más calma. ¿Ok? Ujú, Entonces, pero, por ejemplo, la Vanessa de hace mucho tiempo, la Vanessa de hace unos cuantos años, quizás te peleaba todo en ese preciso momento, molesta y te decía lo que sea y te decía de todo. Entonces, es también aceptar que uno no va siendo la misma persona, o sea, y de que si la otra persona no le ha llegado a su momento, porque yo siento que a todo el mundo le llega su momento de cambiar, si la otra persona no le llega su momento de evolucionar, cambiar o de ser diferente en lo que quiera hacerlo, no tiene nada que ver con que tú sí quieras en este momento o que tú estés ya en ese proceso, ¿no? claro, Sí, definitivamente la reacción de otra persona es completamente algo que no puedes elegir, no puedes decidir cómo se la va a tomar, pero sí puedes elegir buscar las mejores formas y maneras de cómo comunicar tus límites. total, total. A pesar de que hayan personas imposibles, así les llamo yo, hay personas que Personas que imposible no que quieren y no quieren. en esta vida y de todo. De verdad esperamos que este capítulo les guste tanto como a nosotras. Siento que es un tema que, como todos, lo hablamos desde yo tampoco sé qué carrizos son mis límites. O sea, yo también estoy descubriendo en el camino cuáles son, cómo establecerlos, cómo ser un poco más asertiva, cómo utilizar la inteligencia emocional a mi favor para no explotar. Exacto. Porque como dice Vane, quizás ella lo dejó un poquito en el pasado, pero yo sigo siendo súper, súper, súper impulsiva. Entonces, me ayuda mucho como que leer esas frases de cómo incluir esas frases en mi diálogo. De hecho, ayer investigando el episodio, había muchos ejemplos en internet, o sea, ejemplos como cuando quieras decir esto, puedes decir eso. Y Ok. suena tonto, pero ayuda. O sea, en vez de decir, coño, o sea, hay frases que llegan más y que de repente la otra persona puede entenderlo de mejor manera, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado mucho en mi caso para más o menos los que sean como yo, así que no me puedo controlar. Pero bueno, toma el episodio lo que más te sirva, como siempre te decimos, deja a un ladito lo que de repente como que no estuviste muy de acuerdo, pues no pasa nada, no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero sí queremos conectar más contigo. Recuerda las 5 estrellitas en Spotify, suscribirte al canal de YouTube y como siempre nos vemos el próximo miércoles. Te enviamos un gran abrazo y un besito.